Leamos lo que llevamos del capítulo 3 de Romanos. ¿Cuál es el afán? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahora tomaremos el versículo 19, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo, entonces, nos lleva a concluir por mera lógica desde luego para un ser humano pensante que usa realmente su cesera, y nos hace entender que es una realidad lo que Pablo está diciendo. Es decir, todo ser humano en su diario de vivir sabe que lo que Pablo está diciendo, que todo ser humano está bajo pecado, es real. Por eso él dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice. Obviamente, Pablo sabemos que se está refiriendo al Antiguo Testamento, en donde se consagra la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Sí, Señor. Es que todos los seres humanos, querramos o no, estamos bajo ella. Ya entendemos que una persona sea judía o sea gentil, está bajo la ley. Los judíos porque la tienen escrita y los gentiles porque la tienen en su conciencia a manera de obras de ley. Entonces no hay forma de uno escapar aunque quiera. Pablo ha llevado el hilo de la argumentación de tal manera que nos tiene a todos arrinconados allá y nos ha llevado a concluir, porque lo ha hecho de una manera lógica, transparente y creíble, de que todos estamos bajo pecado. ¿Y eso para qué lo ha hecho? Para que toda boca se cierre. Ese es el objetivo, que nadie por ahí se levante diciendo, hey, no, a mí me parece que no. Es claro, es lógico, es razonable lo que Pablo nos ha venido planteando en el capítulo 1, en el capítulo 2 y ahora lo está rematando en este capítulo 3. Y así nos va a llevar hasta ponernos frente a la gran solución que hay de parte de Dios a esta situación.
además la única, para que toda boca se cierre. Recuerda, toda la humanidad está condenada a morir. ¿Por qué? Porque está bajo pecado. Y agrega, él no se queda atrás y dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, es decir, sin excepción. Por lo tanto, todos estamos bajo el juicio de Dios, que además es muy justo. En otras palabras, somos sus reos. En otras palabras, todos merecemos morir. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sin excepción, nadie puede escapar a eso. Encontré este pensamiento que ilustra esta situación que el apóstol nos está enseñando. En los escritos del estudioso Brunner, él dice, preste atención, los judíos y los griegos, aquellos que conocen la voluntad revelada de Dios basados en las Santas Escrituras, y aquellos que no la conocen, los electos a quienes se ha encomendado el santo tesoro de la palabra de Dios, que desde su juventud han estado familiarizados con ella, y todo el resto de la humanidad que no posee esta ventaja, todos, absolutamente todos, viven bajo el poder del pecado. Este, dice Brunner, es el común denominador de todos, por muy grandes que sean las diferencias en otros aspectos entre judíos y gentiles. Esas diferencias entre el pueblo de Dios y los demás seres humanos es grande y no debe ser negada. Pero toda esa cosa que no se puede negar se vuelve nada cuando se hace esta pregunta al ser humano como ser humano, no tanto como judío gentil, sino como ser humano. ¿Qué puede decir del asunto último y decisivo? ¿Cómo aparecerá usted entonces ante el juicio de Dios? Y remata diciendo este pensador, el único veredicto que puede darse entonces es culpable. Tenemos que esperar una condenación absoluta. Este terrible veredicto les concierne a todos en tanto que apelen a la ley y en tanto que quieran aparecer en su propia justicia para justificarse delante de Dios. Cierro la cita. Por eso Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y remata, Pablo no nos va a soltar así de fácil. Mire usted, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pensemos en los 10 mandamientos de la ley moral que se consagran en el Antiguo Testamento. Sí, porque recuerda que la ley se podría dividir en 3 partes. La moral, en cuanto a los 10 mandamientos que todos conocemos. La sanitaria, en cuanto a cómo se debían hacer inclusive las comidas para no traer problemas de salud pública entre aquellos que conformaban el pueblo de Dios. Y las civiles, cómo resarcir, cómo restituir, cómo tramitar los negocios, etc. Vamos a referirnos solo a las obras de la ley morales, que fueron las que no pasaron de moda y no pasarán de moda nunca jamás. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, para el judío es bien claro de qué estamos hablando porque las tienen escritas en los 10 mandamientos, en aquellas tablas de piedra en que Moisés escribió. Y el gentil no podrá decir, después de todo lo que hemos argumentado, que él no conocía de eso y no sabe de eso, porque las obras de la ley están escritas en sus corazones. Entonces,
Cuando Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ni judío, ni gentil, y hemos agregado, ni los creyentes, será justificado delante de él. Es que en últimas, delante de quien debemos justificarnos y a quien debemos buscar agradar, pues es a Dios mismo. Pero resulta que el hombre, en su estado caído y corrupto, no puede en ninguna forma agradar a Dios, es que ni queriendo. La ley misma, a la cual a Pablo hace referencia, no nos puede hacer justos. Es que la ley no nos puede sacar de nuestra pecaminosidad. Lo que sí puede hacer la ley es mostrarnos lo que es malo. Y además, lo malos que somos. Y además, lo pecaminoso que es el pecado. Eso sí lo hace la ley. Y es que para eso fue dada. Ya lo decía el salmista en el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo. Mira qué lindo este salmista, cómo reconoce su inopia. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Pablo lo expresa en Gálatas capítulo 2, versículo 16, cuando dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, cosa de la cual vamos a empezar a hablar dentro de unos versículos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Baldado de agua fría para aquel que todavía piense que, guardando la ley de Dios, llegará a ser salvo. No, para eso no fue dada la ley. Te repito, la ley sí nos puede mostrar qué es lo malo. ¿Recuerdas? La lista del no. No matarás, no robarás, no codiciarás, todos aquellos 10 mandamientos. Además nos muestra los malos que somos, porque uno puede creerse muy bueno hasta que empieza a reflejarse en la ley escrita de Dios o en las obras de la ley escritas en nuestros corazones. Y también la ley nos puede mostrar lo pecaminoso que es el pecado. Por eso Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, mire pues lo categórico de esto, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso sí sirve la ley. Es que Pablo ya está entrando en materia. Y para nosotros, pues no debe ser muy ajeno este pensamiento, porque ya hemos renovado con la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras muchas veces nuestros pensamientos. Entonces, cuando él dice, porque por medio de la ley, se está refiriendo a la ley escrita, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí puedo decirte, por fin Pablo ahora enfila al asunto. El hombre, una vez derrotado, en cuanto a confiar en su bondad o su capacidad para agradar a Dios en sus propias fuerzas, ahora sí está listo, gracias a los argumentos del apóstol Pablo, que pacientemente nos ha llevado hasta acá, ahora sí está listo este hombre caído para entender cuál es la salida de semejante fracaso espiritual, moral y vivencial en el que la raza humana caída vive. Es que antes uno no sabía que vivía en un chiquero. Hasta se nos antojaba un palacio semejante podredumbre. Es decir, ahora sí estamos listos para escuchar el evangelio que el apóstol predica. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, permítame, Pablo va a retomar el asunto que ya nos propuso en el capítulo 1. Ahora nos va a empezar a mostrar al hombre que necesita ser justificado para con Dios, pero está caído y no puede salir de ahí por sus propias fuerzas.
Pablo nos va a mostrar a la persona de Cristo Jesús. Y nos va a mostrar que hay justicia en Cristo Jesús para con Dios y que además es algo gratuito. Es decir, Dios mismo da una salida al hombre caído que lo ofendió. Y además lo hace en un asunto hermoso que es por la fe. Porque el hombre no puede salir de ahí por sus propios logros, por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Recordemos lo que Pablo nos planteó en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Él dijo allá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te das cuenta que Pablo ya nos había dado algunas puntadas allá en el capítulo 1, pero realmente no ha entrado a hablar de la salvación aún hasta este momento, en este versículo 21 del capítulo 3. Toda la argumentación del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, Pablo la enfiló a mostrarnos que todos estamos destituidos, que todos estamos bajo pecado, que no podemos agradar a Dios, que estamos en la bancarrota. Entonces, cuando él dice, pero ahora aparte de la ley, ese ahora trae un asunto que lo podemos mirar desde dos puntos de vista. El primero, ese pero ahora es un anuncio que se puede apreciar desde la temporalidad misma de la historia del hombre. Es decir, hasta ese momento, hace 2000 años, hasta ese momento de la humanidad, mejor anuncio jamás ha sido dado a toda la raza humana. Entonces, pero ahora nos ubica en la temporalidad y nos permite apreciar la situación. Pero también hay un segundo punto de vista del anuncio, y es que ese anuncio a la vez es lógico, porque Pablo eso es lo que ha estado usando, la lógica para mostrarnos el alto grado de pecaminosidad, que estamos imposibilitados por raza humana caída para volver a estar frente a Dios. Entonces, en ese argumento lógico que viene trayendo, ahora lógicamente nos va a mostrar que ese asunto que para el ser humano era imposible salir, porque era sin salida en sus propias fuerzas, y que lo ha venido denunciando, como te dije, hasta este capítulo 3, versículo 20, ahora, lógicamente, en la historia del hombre caído, irrumpe, permítame usar esa palabra, la justicia de Dios manifestada en Cristo Jesús. En palabras mías, solo Dios puede justificar las demandas de Dios, nadie más. El ser humano jamás podrá. Adelantémonos un poco y recordemos lo que una vez dijimos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso. Te repito algo, no me puedo cansar de repetírtelo. Todo esto que vamos a ver, todo esto se lo debemos a Dios, no lo olvidemos nunca. Dios mismo intervino en la desgraciada situación del hombre para extenderle la mano. Por eso Pablo es claro cuando dice, pero ahora aparte de la ley, ese aparte de la ley, porque recordemos que la ley, entre otras cosas, nos ha manifestado la ira divina contra todos los hombres que pretendíamos buscar a Dios a nuestra caprichosa manera, caída. Entonces, independientemente, es lo que Pablo está queriendo decir, completamente independiente de la ley, porque ya sabemos que la ley no puede justificarnos ante Dios, más bien nos acusa y me hace consciente de su ira sobre mí.
Independientemente de esa ley, es que Pablo me va a mostrar otra faceta que ya también enunciamos en el capítulo 1 de la justicia de Dios. Porque es que la justicia de Dios, recordemos, no es solamente su ira manifiesta, que es justicia. Hay otra parte de esa justicia que es la que nos salva, permítame decirlo así. Entonces, el asunto acá es que, como dice Romanos 1, 17 y 18, Pablo va a empezar a desenrollar la madejita de allá de esos dos versículos. Pablo nos dijo, quiero recordártelo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces ya vimos esa parte de la justicia de Dios manifestada en la ley, permítame decirlo nuevamente así, que nos mostró que estamos pero caídos del todo. Ya no tenemos argumento para decir lo contrario. En este versículo 21 comienza la gran noticia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Repito, hasta el momento Pablo nos ha ilustrado la justicia de Dios en su ira. Y ahora nos va a hablar de la justicia de Dios desde el otro punto de vista que también es justicia de Dios. Recordemos, la justicia de Dios puede verse así. En una primera faceta, es la propia justicia de Dios como ser justo que es decir, de su naturaleza misma, Él es justicia, Él es justo. Hay otra faceta de la justicia de Dios que podríamos decir en segundo lugar, es la actividad justificadora de Dios manifestada en Cristo Jesús y que esa es la que vamos a desarrollar. Y un tercer aspecto, otra tercera faceta, sería la justicia de la que una persona goza como consecuencia del acto justificador de Dios en Cristo Jesús. Es decir, el ser humano que puede exhibir la justicia de Dios gracias a que Dios es el que justifica y además es el justo mismo. En un versículo más adelante lo ampliaremos. Bueno, nosotros no somos los únicos que hemos empezado a leer esto y a pensar, no nos vamos a creer pues el último refresco del desierto, no. Por ejemplo, Godet dice en cuanto a esta manifestación de la justicia de Dios, que es el estado de reconciliación con Dios en el cual el hombre es ubicado por la sentencia que lo declara justo por el Dios mismo. Y otro amigo, Juan Wesley, dice, la justicia de Dios es la manera de llegar a ser justo que Dios ha señalado. ¿Ves? Pablo y estos dos citados descansan en que es Dios mismo el que inicia esa faceta de la justicia que ahora vamos a mirar. Repito, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Miren, Pablo para argumentar como jurista está solo, porque ahora va a llamar a la misma ley escrita, la de Moisés, en este caso, y recordemos que también la ley o las obras de la ley escritas en los corazones de aquellos que no tenían la ley escrita, o sea, los gentiles, va a llamar a esa ley para que testifique en favor de la justicia de Dios, de la cual va a hablar ahora. Maravilloso. Pablo llama a la misma ley como testigo de la justicia de Dios. Llama a la misma ley como predicadora de la justificación de Dios y en Dios. Lo que Pablo me va a dar a entender es que el nuevo pacto no riñe con el antiguo pacto, sino que lo desarrolla y lo continúa y lo lleva más allá, porque el antiguo pacto tiene un finis, tiene un límite, un hasta aquí llegué. Por lo tanto, el nuevo pacto es el que le da ahora esta salida espléndida a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, y Pablo agrega, y por los profetas. Ni un solo argumento del apóstol Pablo es por ocurrencia de él. Ahora, Pablo está llamando a los profetas como testigos de la justicia de Dios de la cual está hablando y de la cual va a hablar. Nos recuerda que todas las escrituras del Antiguo Testamento ahora también son citadas como testigos del tema que Pablo está asomando abiertamente ahora sí. Ejemplo de esto, de citar los profetas, podríamos tener el mismo caso de Habacuc, que en el capítulo 1, versículo 16, Pablo citó. O vamos a ver cómo cita al patriarca Abraham en el capítulo 4. De verdad, esta carta a los romanos es algo extraordinario. Una vez más, permíteme el ejemplo. Pablo nos está enseñando a desarmar el reloj para mirar cómo funciona. No solamente para tenerlo en la muñeca o allá en la pared, para mirar la hora, pero no más. El cristianismo, entonces, en toda su esencia, está siendo mostrado acá. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y vuelve y la enuncia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pablo está listo. Vamos a mirar la justicia de Dios, digámoslo así, en su variante Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es que a veces hablamos con tanta facilidad de la fe en Cristo Jesús, pero vaya pues, expliquémosela a la gente. Sí, por medio de la fe en Jesucristo. Ya nos lo había dicho en el 1.17. Ya nos lo había dicho cuando dijo, como de fe y para fe. La fe a la cual se está refiriendo acá el apóstol es claramente a la fe que hay en Cristo Jesús, que recordemos es Dios. Porque así como las obras pertenecen con la ley, la fe pertenece con Jesucristo. Es decir, al creer en Cristo con fe salvadora, su justicia se vuelve nuestra. Ahí sí, no es nuestra justicia, es la de Cristo obrando en nuestro favor. Bien lo dijo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, o sea Cristo Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos apropiamos entonces por la fe, al creer en Cristo Jesús, de la justicia que en Él ha sido manifiesta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Miren, esto es tan sencillo de decir, pero hay que entenderlo. Para todos los que creen en Él. Es interesante. Así como Pablo nos ha enseñado que todos están bajo la ira de Dios, en el versículo 18 del capítulo 1, ahora Pablo también nos enseña que todos los que creen en Cristo comparten la justicia de Dios. Así como todos bajo la ira de Dios estamos, a la vez todos los que creemos en Cristo, la justicia de Dios nos es compartida e impartida. En otras palabras, de arriba, o sea, del cielo de Dios, desciende la ira de Dios contra toda injusticia. Y de arriba desciende la justicia de Dios sobre todos los que creen. Es que Dios no nos dejó pues ahí tirados, sin salida. Maravilloso Dios. Para todos los que creen en Él. Mire, por ejemplo, un pensador, William Greathouse, se refiere a este pasaje de todos los que creen en Él así, abro comillas: creer es confiar en Cristo como el medio señalado para nuestra reconciliación con Dios, abandonar nuestro propio esfuerzo fútil de salvarnos a nosotros mismos
y abandonarnos completamente a su misericordia. Sí, esa misericordia que Dios ofrece en Cristo. La manifestación de la justicia es dirigida a todos los que tienen la fe en Cristo. Para nadie más es esta justicia. Ay, John, pero recuerde, yo soy judío. Ah, John, pero recuerde, yo soy gentil. Y entonces Pablo no nos puede dejar ir deslizando sin darnos cuenta en la autojustificación en mis obras y en mi bondad. Por eso él dice, porque no hay diferencia. Miren la razón. Es decir, no hay diferencia o distinción entre judíos y gentiles en cuanto al pecado. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Oiga pues, todos, sin excepción, todos quedamos cortos en cuanto a la medida que debemos darle a Dios. Ya dijimos que uno puede decir, pero yo no hice nada, los que hicieron eso fue en el jardín el hombre y la mujer, yo no estaba ahí. Ay, hombre, mire, habría entonces que volver a empezar desde el capítulo 1. Por cuanto todos pecaron, sin excepción. ¿Y sabe qué? Porque todos pecamos, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Mientras una persona no entre en Cristo, está destituida de la gloria de Dios. Destituida acá es estar privado, estar en déficit. En otras palabras, cuando el hombre cayó, fue privado de su verdadera naturaleza en la imagen de Dios. Cayó de ahí, quedó corto. ¿Qué es estar destituido de la gloria de Dios? Citemos a los que saben. Godet, por ejemplo, dice acerca de la gloria de Dios, que esa gloria de Dios es el esplendor divino que refulge desde Dios mismo y que Él comunica a todos los que viven en unión a Él. De ahí estamos destituidos, de esa posición de dignidad. Murray es otro que ha pensado sobre esto, acerca de la gloria de Dios. Él dice acerca de la gloria de Dios, estamos destituidos de esa perfección que es el reflejo de la perfección divina y por lo tanto de la gloria de Dios. Es que a muchas personas les parecerá que estar en pecado o bajo pecado no es como nada, como que no perdió nada, como que así está bien. No, lo que pasa es que cómo podemos valorar aquello de lo cual hemos estado privados por haber caído como raza humana. ¿Yo qué voy a saber qué es la gloria de Dios si caído nunca la he podido percibir? Por eso Pablo me ha hecho entender y me va a hacer entender de dónde fue que caí. Porque a propósito, mucha gente puede decir, ¿cómo así que yo estoy caído? ¿Caído de qué? ¿Cómo de qué? ¿Ves? Por eso es que nos ha ido llevando para podernos dar ahora, a partir de este 3:21 de Romanos, la salida aún de aquel problema sin solución que no sabíamos que teníamos. Vuelvo y te repito lo que dijimos alguna vez. Es que el asunto no es si tú estás o no airado contra Dios. Eso no tiene peso en la ecuación. El asunto es que Dios sí está airado contra mí. ¿Por qué? Porque estoy bajo pecado y estoy destituido de su gloria. Pero Él en su eterna bondad inexplicable ha dado la solución para que volvamos a estar ahí. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos.